queremos ir a lo de Estados Unidos, porque ahí la cosa está Ujú. particularmente tensa en el estado de California. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Buenos días. Bien, está difícil la cosa Sí, en pues. Los Ángeles en particular, que es Mm. donde está, y en California. Oye, a ver, ¿qué crees tú que hay detrás de todo esto en términos de la intención final de Donald Trump, ¿no? Porque obviamente, claro, Donald Trump está tratando de cumplir con el control de los migrantes ilegales, pero lo está haciendo de una manera bueno, en particular que está generando todo este caos, ¿no? Todo este estallido. Sí. Entonces, ¿qué quiere Donald Trump? Sabemos, tú lo has dicho en otros análisis, que es un tipo que busca tensionar las cosas siempre, ¿no? Pero aquí esto no sé si estaba previsto en el guión original. Bueno, Gavin Newsom, que es el gobernador de California, dijo ayer que esto era abiertamente un asalto a la democracia y un asalto al proyecto histórico de los padres fundadores de Estados Unidos. Yo creo que vale la pena hacer un poquito, cortito, una mini historia para entender Claro. que esta pelea entre el poder del Estado federal y el poder de los estados es una pelea que está detrás de gran parte de los conflictos internos que ha tenido Estados Unidos desde su formación. Sin ir más lejos, la guerra civil que se desató por la decisión del gobierno federal de abolir la esclavitud tenía que ver directamente con esto, de si los estados tenían derecho a regularse a sí mismos con respecto a temas como la esclavitud, o si el gobierno federal tenía derecho a pasar por encima de ellos con respecto, y en el fondo esa tensión y esa desconfianza que hay hacia el gobierno federal por una parte importante de los estadounidenses, es lo que ha alimentado por muchos años como el eje político en Estados Unidos. Lo más interesante de esto es que en gran parte de ese tiempo han sido particularmente el Partido Republicano el que ha defendido la autonomía de los estados. De hecho, el caso de Roe versus Wade, el derecho a la sentencia de la Corte Suprema que legalizó el aborto en Estados Unidos y que después la Corte Suprema volvió a rechazar, se basaba de nuevo en la misma dicotomía, en si era un tema para los gobiernos federales o era un tema para los gobiernos estatales. En el caso de Roe versus Wade establecía que esto se definía a nivel federal. En la última sentencia que rechazó Roe versus Wade decía lo contrario, que esto le correspondía a cada estado. Y lo que han hecho la mayoría de los estados después de eso es legislar en favor del aborto para evitar tener este problema. Entonces, hoy día lo que está haciendo Trump es dar vuelta a esa lógica y decirle dos cosas. Por un lado, que no va a aceptar protestas, que es un derecho democrático, protestas en contra de sus planes de inmigración. Y por otro lado, ha enviado no solo a la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional tiene un mandato federal, sino que además ha desplegado a los Marines, que es algo que no es común. Y bueno, nosotros tenemos el recuerdo bien fresco en Chile del estallido social, cuando se desplegó las Fuerzas Armadas para el control del orden público en las calles. Son medidas de emergencia y de crisis muy altas. Y la verdad es que la sensación que queda, por lo que uno puede ver, por lo que yo puedo conversar con colegas que están en Los Ángeles, es que estas son protestas localizadas, que no ha sido del nivel de disrupción que han tenido las protestas que quizás nosotros vivimos, o que se vieron en Chile en 2019, pero que Trump está enviando una cantidad importante de fuerzas y de Marines, principalmente porque quiere marcar el punto y quiere ocupar la fuerza para decir y pasar por encima del estado de California y decirles o ustedes están conmigo o yo les pongo todo el peso de las fuerzas más norteamericanas encima. Es interesante ese contexto que tú entregas, Javier Sajuria, para entender, ¿no? Históricamente incluso este proceso, pero hablamos además de un Estado muy poderoso en términos económicos, una potencia económica mundial. Entonces ahí también hay otro elemento y el propio gobernador ha planteado esta temática, ¿no? Nosotros hacemos un aporte económico súper relevante Sí, claro. a los Estados Unidos y esa tensión, bueno, va por ese camino también. O sea, lo que está tratando de hacer Trump y lo ha tratado de hacer desde el día 1 es imponer un Estado autoritario. Y eso yo lo he dicho varias veces acá y lo hemos conversado. El libreto que está siguiendo es un libreto que se lo hemos visto a Víctor Orbán en Europa y se lo hemos visto a otros líderes y que partió en su primer gobierno con la cooptación de los tribunales. Ahora está directamente atacando a aquellos estados que son más poderosos. O sea, no se fue a meter con el estado de Wyoming, que por lo demás no necesita porque lo tiene en su bolsillo, pero fue a meterse con probablemente el estado más poderoso que hay en términos, como tú decís, financieros, en términos de relevancia internacional,
internacional, relevancia política. California es no solamente es grande en términos de territorio, sino que en términos económicos, culturales, políticos. Es un foco, o sea, representa una de las identidades de Estados Unidos. Y en ese sentido lo que está haciendo Trump al mandar las tropas a Los Ángeles es decirles que el poder, y yo creo que el poder está en Washington. Y yo creo que está también muy envalentonado con lo que acaba de pasar con Elon Musk, que en el fondo tiene a la persona más millonaria del mundo, que uno podría pensar que su poder es ilimitado, que tuvo que salir a pedirle perdón por los exabruptos de la semana pasada. Y le tuvo que salir a pedir perdón porque una cosa es ser el más rico del mundo y tener todo el dinero, y otra cosa es tener el control de un estado como el de Estados Unidos. O sea, y eso lo han aprendido los oligarcas rusos, lo han aprendido los empresarios en China, y lo van a aprender los empresarios en Estados Unidos. Cuando hay un gobierno autoritario que controla eso, el dinero no necesariamente te salva del control estatal. Javier Zajuria, en esta estrategia autoritaria de Donald Trump que tú describes, ¿dirías que está teniendo éxito? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en gran parte porque las instituciones norteamericanas, el Partido Demócrata en particular, no han tenido la capacidad de llamar esto por su nombre, no han tenido la capacidad de reaccionar. Esto los ha pillado un poco a contrapelo. O sea, a mí fundamentalmente me asombra que no hayan salido, por ejemplo, expresidentes como Obama abiertamente a denunciar esto. Lo han hecho, pero de manera muy sutil, en espacios muy controlados. Aquí lo que está en juego es un régimen democrático de una de las democracias más estables del mundo, de la democracia quizás más antigua en términos de la duración. Y eso es lo que está en juego. O sea, está en juego un régimen democrático clave en el país que tiene los recursos más altos en términos de ingresos per cápita, tiene los recursos más grandes en términos militares, tiene armas nucleares. O sea, esto es un riesgo gigantesco y le está resultando. Esto no es una trayectoria lineal, ha tenido ires y venires, pero claro, la verdad es que le está resultando. Ahora, en ese contexto de la democracia estadounidense, ¿no?, y sus cualidades históricas, están los contrapesos, ¿no? ¿Cómo funcionan los contrapesos acá con Donald Trump? Es decir, uno dice, tú mismo lo mencionas, ¿no? Las oposiciones, política, los otros poderes. De hecho, la misma forma en que está configurado Estados Unidos, ¿no? Con estados poderosos, fuertes, con autonomías, y que pareciera que en este caso tampoco está funcionando eso. ¿Qué pasa con esas capacidades y cualidades que ha tenido históricamente la democracia norteamericana? O sea, que lo que está haciendo precisamente ha ido haciendo saber. No es Trump el primero, ni tampoco es el que es el único responsable de la cooptación de ciertos espacios por parte del Poder Ejecutivo. El uso político, por ejemplo, de la Corte Suprema a nivel federal y también se replica a nivel estatal con las distintas Cortes Supremas y el nombramiento político de sus jueces, no es algo que inventó Trump, viene hace mucho tiempo y durante mucho tiempo ha sido un tema. Y en ese sentido yo creo que hay que ser súper honesto al respecto de que aquí hay una trayectoria que va por muchos años respecto al rompimiento de estos pesos y contrapesos. A nivel estatal es lo mismo. Hoy día el Partido Republicano tiene un nivel de control, Trump tiene un nivel de control sobre el Partido Republicano, que todos los gobernadores del Partido Republicano un poco siguen el ritmo del Partido Central, algo que antes no había mucha más capacidad de disenso interno. Ese disenso interno se ha ido debilitando en el caso desde que llegó Trump, porque claramente no era un país preparado para un líder autoritario como el que estamos viendo. O sea, está demostrando que entonces esa democracia no era tan perfecta como se había querido mostrar, o tenía ciertas debilidades que han quedado evidenciadas. Yo creo que para los que estudiamos ciencia política, nosotros sabemos que la democracia norteamericana está lejos de ser perfecta. Claro, es antigua, estable. Pero se trata de mostrar de esa forma, ¿no? Es como sí, claro, el elemento propagandístico habitual. Déjame darte algunos ejemplos. Sí. Hay cosas como lo que se llama el gerrymandering, que es básicamente redibujar los distritos electorales para favorecer a tu partido o perjudicar a los oponentes. Esa es una estrategia que se ocupa mucho, en que se van redibujando los distritos para que al final ganen los tuyos.
esa estrategia, el nombre que tiene, viene de Estados Unidos porque es donde más se hace, donde los gobiernos estatales constantemente están cambiando las fronteras de los distritos electorales para tratar de ganar más poder. Las elecciones, hoy día criticamos fuertemente y con justa razón la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de haber instaurado las elecciones para los jueces del Poder Judicial. En Estados Unidos, y lo decimos porque eso lo que va a llevar es al control político de los jueces en vez de que sean una institución contramayoritaria. Eso existe en Estados Unidos hace muchos años. De los jueces, de las policías, de los fiscales. O sea, hay una cantidad que en el nombre de la democracia con elecciones estamos tomando decisiones que no necesariamente tienen que ser tomadas de esa manera y donde los incentivos están mal expuestos. ¿Para qué hablar del sistema electoral de presidente? Donde una persona en un estado no vale lo mismo que la otra. Una persona en California no vale lo mismo que una persona en Delaware o en Tennessee o en Miami. Y en ese sentido es un sistema que es completamente imperfecto. Mirando también el conflicto con California nuevamente, ahí el gobernador de California siempre ha sido un personaje poderoso y en este caso podría ser también un contrapeso en términos de figura opositora, que bueno, no sé si lo está haciendo, no pareciera que no, pero Trump también está aplacando esa posibilidad en definitiva. Sí, o sea, siempre que también es parte del libreto autoritario, es un poco ir a atacar a las personas que pudieran ser tus contrincantes. Claro. Y las principales personas que pueden ser contrincantes en el caso de Trump desde el Partido Demócrata son precisamente gobernadores de aquellos estados azules, estados demócratas que pueden tener cierta llegada. Además, Gavin Newsom era, y así hasta el día de hoy, no es precisamente del ala más de izquierda del Partido Demócrata. Él siempre fue dentro del partido, es una persona que está más cercana a la derecha del partido, que en términos, por ejemplo, de control de la delincuencia es bastante duro. O sea, que yo me atrevería a decir que los sectores más de izquierda, pensando por ejemplo en Alexandria Ocasio-Cortez y todo ese grupo dentro del Partido Demócrata, han sido muy críticos históricamente de Gavin Newsom. Entonces no es como que estamos hablando de una figura de izquierda, dura, no, estamos hablando de una persona bastante moderada y que por lo tanto eso lo hace aún más atractivo para un público que podría haber votado por los republicanos en el pasado y que podría cambiarse a los demócratas. Oye, a propósito de figuras que pueden hacer un contrapeso opositor, quiero cambiar de escenario e ir a Argentina con lo que está pasando con Cristina Fernández y esto de que queda inhabilitada para ocupar un cargo. Yo no sé si Cristina estaba en posiciones de transformarse en un referente opositor a Milei, ¿no? O si todo indicaría que lo más recomendable es que surjan nuevas figuras, pero es que no se ve, y en el contexto además argentino no sé si eso está como una posibilidad. ¿Cómo ves tú lo que está pasando con Cristina Fernández y este fenómeno que algunos empiezan a asemejar con lo de Lula en Brasil? En fin, ¿qué te parece lo que está pasando ahí? Yo creo que yo no soy experto en política argentina, pero yo tengo la impresión de que Cristina Fernández a pesar de que ha tenido relevancia y se ha mantenido bastante activa en los medios y en la política, al final ella había sido electa recientemente para el Congreso estatal. La verdad es que ya no era una figura rutilante en el mundo del peronismo, que iba en retirada, que sigue teniendo un peso histórico, diría yo, en el sector del peronismo. Y esta sentencia yo creo que le termina de poner un poco la lápida, o sea, además de que le prohíbe participar de cualquier actividad política o cualquier cargo político por el resto de su vida. También la sentencia de 6 años de prisión, que probablemente va a terminar cumpliendo en su casa. Ella tiene 72 años, o sea, ya no es una persona que probablemente ya estaba pensando en el retiro y que obviamente le hubiera gustado que no fuera en las condiciones de reclusión que va a quedar. Y por lo tanto yo creo que ahí hay que plantearlo, como entenderlo de forma. Es un poco triste cuando uno piensa que el proyecto kirchnerista tuvo muchas sombras, y de hecho este fallo es una de ellas. Pero también tuvo muchas luces en la lucha de derechos sociales y la lucha por la desigualdad en Argentina, en un país que hoy día está viviendo al otro lado, o sea, un gobierno que se preocupa mucho de las cifras más macroeconómicas, pero que tiene altos niveles de pobreza, altos niveles de desigualdad, donde día a día se están viendo amenazados los derechos de una serie de minorías. Entonces,
lamentablemente da un poco de pena darse cuenta que la persona no sé si darse cuenta, porque esto la verdad es que lleva mucho tiempo. Esto es es la Corte Suprema, de hecho, ni siquiera es un primer fallo. Claro. Pero al fondo aceptar que la defensa de estas ideas fue hecha en el caso argentino con una persona que está condenada por autos de corrupción. Sí. Mira, nos quedan poquitos minutos, pero también hay un foco de preocupación en Colombia, con una serie de atentados y con, bueno, la vuelta de la violencia, algo que lamentablemente para los colombianos es parte de su historia también. ¿Qué está pasando en Colombia, crees tú, que se está nuevamente transformando en un escenario de conflictividad, digamos, a este nivel? O sea, pasó hace re poco, pero para los que no se acuerdan, es un ataque que causaron en el Valle del Cauca, que una seguida de ataques, son 7 muertos, sí, lo que entiendo que habría. Sí. Y claro, lo que entiendo es que este es como el ataque guerrillero o de disidentes de la extinta FARC más grande que ha habido desde el Tratado de Paz, desde que se desarticularon las FARC. Sí. Y me parece que es complicado porque en el fondo Colombia ha pasado un proceso tan complejo en la construcción de este proceso de paz, un proceso que no solamente tuvo que lidiar con con las FARC en sí mismas, sino también con la represión estatal. Hay que recordar toda la época en su momento en Colombia, donde el Estado se convirtió en un ente represivo súper duro en esta guerra contra las FARC y contra las drogas, y que al final trajo más violencia. Yo la verdad es que estamos súper como encima, pasó hace algunas horas, todavía estamos viendo cuáles son las repercusiones de esto. No es primera vez que pasa en los últimos meses, o sea, en mayo ya habíamos visto una explosión en Cali de una bomba que había quedado y que había dejado, creo que 3 policías heridos y 2 personas muertas en esa explosión. Pero y hubo un atentado hace poco también en Bogotá contra un aspirante presidencial que salió salió en los medios. Sí, sí. Entonces, estamos viendo que la violencia está partiendo de a poquito, está partiendo bastante fuerte. No sé, no tengo mucho más que analizar al respecto todavía. Yo creo que tenemos que ver cómo decanta esto, y ojalá no pase más allá de hechos de violencia localizados y que tengan que ver con grupos que están más bien desarticulados, pero pareciera ser que es un poco más serio que eso. Sí, pareciera, por lo que tú mismo relatas, ¿no? Esa serie de atentados como simultáneos y que devuelven a los momentos más terribles que vivió Colombia. Por eso parece ser una cuestión que remite a esas épocas difíciles que no es que hayamos pensado que estaban superadas, pero sí parecía que había señales de que se avanzaba en esa dirección. Bueno, está complicado el panorama. También es que sí. Yo creo que la diferencia, que no sé si es relevante a estas alturas, pero es que estamos en medio, o sea, Colombia tiene por primera vez en su historia democrática un gobierno de izquierda. Sí, y es un gobierno de izquierda que ha estado en directa pelea con estos grupos guerrilleros. O sea, no es un grupo de izquierda que sea condescendiente con estos grupos guerrilleros. Entonces ya dejó de ser un tema que la izquierda se hace un poco la tonta, que eran las acusaciones que se hacían en su momento, de que la izquierda un poco estaba en como concordancia con la FARC. Aquí estamos viendo que esto ya incluso escapa esa lógica. Bien, Javier Zajuria, doctor en ciencia política, como cada semana mirando el panorama internacional, tenemos harto para conversar de las cosas que pasan en distintos lugares. Así que, bueno, nos juntamos la próxima semana, pues, Javier. Listo, que tengan buen día, chao. Son las 8:55.